El libro de los Salmos al capítulo número 145, al verso número 8. Libro de los Salmos, capítulo 145, verso número 8. Escuche cómo dice la palabra del Señor. Misericordioso y clemente es Jehová. Nosotros libertad, restauración, sanidad, y nosotros podamos salir. Tengo la intención de tomar unos minutos para compartir la palabra del Señor y mientras estaba en la palabra de Dios orando y leyendo para compartir con ustedes esta mañana, fui invitado por el Señor para hablar acerca de este Salmo número 145. Y quiero ir rápido con esto porque dentro de esto, mientras estaba orando, el Señor comenzó a hablar a mi corazón acerca de la bondad de Dios. Y hoy voy a hablar acerca de la bondad de Dios porque creo que en un mundo tan complicado donde es bien difícil que nosotros podamos ver bondad por causa de las cosas que experimentamos en la vida, desarrollar una sana perspectiva acerca de quién Dios es, tiene la capacidad de alimentar nuestra fe. Comencé a ir a la Biblia y este Salmo número 45 es un salmo súper importante. De hecho, este salmo es considerado como parte de un compendio llamado los Salmos Triunfantes. Y si usted va al libro de los Salmos, desde el capítulo número 145 hasta el capítulo número 150, David toma tiempo para desarrollar una tesis explicativa acerca de su perspectiva de quién Dios es. Esto es bien importante porque cuando usted y yo manejamos el proceso de desarrollar una vida de fe, es inevitable e imposible que nosotros podamos desarrollar una buena ejecutoria, una buena articulación de nuestra fe si nosotros no recordamos que de la única manera en la que nosotros podemos entender el propósito de Dios dentro de nuestra vida es conociendo quién es ese Dios. Si usted va a la Biblia a través de toda la Escritura, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, Dios como el dueño de la revelación ha tenido la intención de dejarse ver. Y ese hecho de revelarse, cuando usted va a la Biblia se va a dar cuenta que la intención de Dios no es solamente que nosotros tengamos una experiencia espiritual y que nosotros tengamos una relación espiritual con una idea trascendente de quién Dios es. A través de toda la Escritura, Dios ha estado buscando que el ser humano le conozca por la esencia de quién Dios es. Y David comienza a desarrollar esta idea acerca de la bondad de Dios porque este capítulo número 45, que de hecho es el primero de estos salmos triunfantes, tiene como la temática explicar la conclusión del capítulo número 150. Si usted viene del otro lado del río, de allá, del otro lado, cantaban un corito que decía que todo lo que respire.
Y el capítulo número 50 del libro de los Salmos habla específicamente de cuál debe ser la respuesta de los seres humanos. Sin embargo, esa es la conclusión. El inicio de la elocución de la razón por la que todo lo que respire debe alabar a Dios comienza en el capítulo número 145. Y David comienza a escribir este salmo que está orientado a la alabanza y al poder de ese Dios, y comienza diciendo: te exaltaré, mi Dios, mi rey, y bendeciré tu nombre. Ya le pusiste el corito. Y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Escuche esto, porque este es David construyendo su percepción acerca de quién Dios es. Pero si usted nota la historia de David como un personaje importante, y en el Antiguo Testamento David tiene un rol protagónico extraordinario, porque David tiene la responsabilidad de llevar en su mano la culminación de la adquisición de la tierra prometida. La vida de David no es ni ha sido difícil desde el inicio, mucho menos cuando eso obedece a su asignación de vida. Ahora, note por favor, porque la vida de David ha sido tormentuosa, la vida de David ha sido complicada, la vida de David ha sido una vida bélica, una vida de rechazo, una vida de incertidumbre, una vida de persecución. Pero me llama la atención porque la percepción que David tiene de Dios supera las circunstancias de su vida. Escuche esto, uno de los errores crasos cuando se trata del desarrollo de la fe en la vida de los creyentes es tratar de medir a Dios desde las circunstancias del ser humano. Por varias razones. Número uno, porque Dios es más que las circunstancias del ser humano. Y que aunque hay momentos difíciles en la vida, y aunque nosotros atravesamos por situaciones complicadas en la vida, esas situaciones no están necesariamente relacionadas con el carácter de ese Dios. Y como Dios conoce la dificultad que puede vivir el hombre en la tierra, el deseo de Dios es revelarse a través de los procesos difíciles para que a nosotros se nos genere la idea de que aunque la vida es difícil, Dios es bueno. Esa bondad de Dios que no se circunscribe a las circunstancias de... Escúchame, si tú miras de manera retrospectiva en la vida, yo no sé si esa puede ser tu historia, pero en mi historia yo tengo que ver belleza en cada proceso de dolor, porque he visto a Dios interviniendo en cada proceso dificultoso de mi vida. Y a pesar de que la vida ha sido complicada, hoy puedo levantar las manos en victoria, porque Dios ha sido bueno aunque la vida no, porque Dios ha sido poderoso aunque la vida ha sido complicada. Esa bondad de Dios, según la Biblia, es el resultado de la naturaleza ontológica de ese Dios. Dios no es bueno como un elemento de algo que Él tiene. Dios es bueno como el resultado de su propia naturaleza. Ahora, esa bondad de Dios, si usted va a la Biblia, esa bondad de Dios es rastreable y se puede rastrear la bondad de Dios, porque David está diciendo: Dios es bueno. Dice el verso número 9: bueno es Jehová para con todos, y su misericordia sobre todas sus obras. Si usted va a la Biblia, una de las maneras en la que nosotros podemos rastrear esa bondad de Dios es sencilla. Nosotros podemos ver la bondad de Dios desde la buena noticia de Dios, revelar su amor y su gracia por medio de su Hijo. Dios es tan bueno, escuche, Dios es tan bueno que Dios conoce que el pecado había separado al hombre de Dios y que el hombre estaba incapacitado para desarrollar una relación de primera mano con Dios. Y Dios es tan bueno que manifiesta esa bondad en la encarnación de su Hijo, que va a derramar cada gota de su sangre. Ese Hijo que va a romperse el corazón de amor. Ese Hijo que va a fracturar su cuerpo de amor para reconciliarnos
con ese Dios. Usted conoce esto, pero la expresión más hermosa de eso, creo que dentro de los evangelistas la expresa Juan en el capítulo 3, en el verso 16 y 17, que dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Observe el 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y si usted va a la Biblia, esa bondad de Dios está siendo revelada de manera clara a través de la naturaleza salvadora de Jesús como el Hijo de Dios. No sé usted, para mí es una excelente noticia que aunque yo soy malo, Dios por su gracia envió a su Hijo para cambiar el resultado de la vida. Y que nosotros, los que hemos tenido eventos complicados en la vida y los que hemos tenido historias difíciles en la vida, también podemos tener resultados de gloria, de victoria, de éxito, de avance, de recuperación, de sanidad, porque la bondad de Dios se ha manifestado en la vida de su Hijo. Señores, esta es la cosa más importante que la iglesia tiene para decirle al mundo, que aún los malos tienen buenos resultados cuando Dios se encuentra en la bondad de Él, en la vida de esa gente, y cambia la vida de ellos para siempre. El asunto de la bondad de Dios es un dilema, porque si usted ha tenido la experiencia de tener algunas dificultades de fe o ha compartido con alguien que las tiene, dentro de las múltiples preguntas que puede desarrollar el ser humano para tratar de entender, digamos, la bondad de Dios, es esta pregunta filosófica que si Dios es bueno, pues ¿por qué pasa esto? Y si Dios es bueno, ¿por qué pasa lo otro? Si Dios es bueno, ¿por qué la gente sufre? Y si Dios es bueno, ¿por qué hay niños que se mueren de hambre? Etcétera. Y la respuesta, que la iglesia quizá ha evitado de manera clara por mucho tiempo, es más sencilla de lo que parece. Dios es bueno, pero el mundo no. Y la naturaleza pecaminosa del hombre ha hecho que el hombre persista en una maldad inherente que ha desconectado al mundo de experimentar algo de esa bondad de Dios. Dios es bueno y el mundo no. Y la razón por la que el mundo sufre y hay gente que tiene hambre y hay personas atravesando por procesos dificultosos es porque la ausencia de Dios desconecta al ser humano de esa bondad que es parte de su naturaleza. Pero si usted toma tiempo para reflexionar, Dios ha tomado tiempo a través de la historia para dejarnos conocer, para que nosotros podamos experimentar esa bondad de Dios dentro de nuestra vida diaria y nosotros podamos mirar el futuro con esperanza, confiando que ese buen Dios tiene planes. Escuche, Dios tiene tan buenos planes con nosotros que Dios inclusive busca que de los procesos difíciles de la vida nosotros podamos sacar belleza. Y aquellos que conocen la palabra del Señor, la palabra es clara cuando establece esa idea de que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Es tan la bondad de Dios que aún los procesos difíciles de la vida, Dios los ha intencionado en mostrar su bondad. Presta atención a esto. Hebreos capítulo número 11, verso número 6, dice lo siguiente: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Esa bondad natural de Dios tiene la intención de, como buen padre, generarnos una confianza de respuesta. Lo que eso quiere decir, en otras palabras, es que Dios es un buen padre que, buscando manifestar esa bondad en nosotros, está intencionado en generar en nosotros confianza. Esa confianza la llamamos en lenguaje eclesiástico fe. La fe no es otra cosa sino la capacidad puesta por el Espíritu de Dios para que nosotros podamos generar confianza. ¿Confianza en qué? Señores, confianza en la bondad de Dios.
Confianza en que Dios puede convertir el valle de lágrimas en fuente, de que Dios puede convertir este trauma en un testimonio, de que Dios puede convertir el tiempo de pérdida en un tiempo de aprendizaje. Confianza en que Dios está intencionado en llevarme del punto A al punto B y que aunque a veces las cosas no salen como yo espero, Dios tiene el poder de sacarme de aquí, pero también tiene el poder de sostenerme a través de aquí. ¿Alguien entiende lo que estoy hablando? Y cuando usted conoce la bondad de Dios, eso le genera esa fe de creer que Dios es galardonador, que Dios tiene la intención de recompensar con su bondad aún los procesos difíciles de la vida del ser humano. Decidí responder a la inquietud que consideraba haber recibido del Espíritu de Dios para hablar hoy acerca de la bondad de Dios, porque hay veces que la mente lo sabe y el corazón no. Hay veces que tu mente, la información dentro de tu cabeza tiene la constancia acerca de la bondad de ese Dios. Y nosotros estamos seguros de que Dios es un Dios bueno dentro de nuestra mente. Pero hay veces en la vida donde los procesos de fractura, los procesos de quebrantamiento, los procesos de pérdida tienen la capacidad de generarnos el gran cuestionamiento acerca de si Dios es bueno o no por las cosas que nosotros hemos atravesado en la vida. Yo creo que todos los que estamos reunidos en la casa del Señor esta mañana, sin excepción de ninguno, hemos pasado por procesos de tormenta en la vida donde nosotros nos cuestionamos ¿dónde está Dios? En algún momento de mi vida yo me encontré en un proceso de esos de quebrantamiento donde yo estaba intentando rastrear a Dios a través de mis sensores naturales, sin darme cuenta que yo no iba a poder encontrar el rastro de Dios, no porque Dios no estuviera allí, es que mis emociones estaban demasiado comprometidas con el dolor. Y como esa carretera estaba ocupada, era bien difícil que yo pudiera entender, ver, comprender. Hoy, algunos años después, todo tiene sentido. Hoy el proceso más doloroso de mi vida se ha convertido en la excusa de Dios para restaurar a algunos. Hoy el proceso más difícil de mi vida, el proceso de mayor quebrantamiento, el proceso que me llevó a desarrollar la introspección más complicada de mi historia. Hoy yo, como me dijo alguien en ese proceso, Pedraza, va a llegar el día que tú vas a dar alabanza por lo que estás llorando tanto. En aquel día que yo escuché esas palabras, yo quería acabar con él. Aquel día que me dijeron, tú vas a dar alabanza por esto, yo decía, de todas las cosas que me podía decir, tenía que escoger la cosa más insensible para decir. Pero definitivamente me estaba hablando alguien que había experimentado la bondad de Dios en tiempos difíciles. Jesús hizo consciente a sus discípulos, escuche esto, de que nosotros íbamos a atravesar por procesos complicados en la vida. Y nuestra mente lo sabe, pero el corazón no. Mi mente sabe que Dios tiene el control, pero a mi ansiedad se le olvida. Y esta mañana creo que el Espíritu de Dios me trajo de Río Grande, Puerto Rico, para recordarle a alguien que Dios es bueno. Yo sé que es difícil cuando tú estás en la tormenta entenderlo. Yo sé que cuando tú acabas de atravesar un proceso de pérdida es complicado entender. Yo sé que hay momentos en la vida donde es demasiado difícil, pero si tú miras para atrás en la historia de tu vida, te vas a dar cuenta que el proceso pudo haber sido peor. Y que Dios decidió interceptar el proceso de tu vida con bondad. Por eso la depresión no acabó contigo. Por eso ese divorcio no te rompió por completo. Por eso esa bancarrota no acabó con tu sueño. Porque Dios interceptó la vida tuya con su bondad. Y en medio del proceso Dios quiso que sembrar un sueño en ti. En medio del proceso Dios quiso interrumpir tu dolor con un amigo que no te dejaba quieto. En medio de tu proceso recibiste un consejo que cambió la manera de ver el proceso. Ese es Dios.
Yo pensaba que eran buenos amigos en el proceso. Yo pensé que era la viejita que me ponía la mano en la espalda los domingos y me decía: Pedraza, echa para adelante, no te quites, tú tienes algo poderoso de Dios. Siempre pensé que fue la viejita, siempre creí que fue mi amigo, siempre creía que era mi vecino, y hoy me doy cuenta que siempre fue Dios. Siempre fue la bondad de Dios a través de los procesos de mi vida. Me doy cuenta hoy que siempre fue Dios interceptando mi dolor para que yo generara esperanza en medio del proceso. Era Dios para que yo hiciera como el profeta, entresacara lo precioso de lo vil y entendiera que Dios tiene un plan y que ni aún los procesos difíciles en la vida se escaparon del plan perfecto de Dios. Dios es extravagantemente bueno. Es tan bueno que puede hacer milagros después de las tormentas. Es tan bueno que puede hacer milagros después de las tormentas. Dios es tan bueno que puede sanar después de las tormentas, libertar después de las tormentas, llevar a alguien a soñar después de las tormentas. Y eso hoy lo miramos de manera tipológica y de manera metafórica, pero en algún momento eso fue una cosa bien real. Marcos capítulo número 5, verso número 18, narra uno de los momentos, considero yo, más importantes dentro del ministerio de Jesús. Porque este es el momento donde Jesús ha emprendido un viaje con sus discípulos y los está llevando al otro lado. Ese otro lado era conocido como Gadara. Y dice la Biblia que Jesús entra en la barca con sus discípulos y se desata una tormenta. Y la Biblia dice que Jesús comienza a desarrollar una de las enseñanzas más interesantes. Marcos capítulo 5, verso número 18 dice lo siguiente: al entrar él en la barca, el que había estado endemoniada le rogara que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa y a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Dios con él, y todos se maravillaban. Esta es la historia del endemoniado gadareno, aquel muchacho que dormía en los cementerios, y llega Jesús a la región de Gadara y sale corriendo a tirarse a los pies de Jesús. Y Jesús agarra a este muchacho, lo libera y toma a los demonios que lo atormentan y los envía al hato de los cerdos. Pero esto es extraordinario porque los discípulos están a punto de ver el acto de amor bondadoso más grande del ministerio de Jesús. Porque no es solamente el hecho de que Jesús ha entrado a una región complicada, donde hay un muchacho que está atormentado por demonios. Es también el hecho de que la condición de aquel muchacho ha amedrentado toda aquella ciudad. Y la Biblia dice que la gente le tenía miedo al muchacho, porque si lo amarraban con cadenas, él rompía las cadenas. Jesús no solamente se enfoca en la libertad que puede experimentar este muchacho que ha estado tanto tiempo atado. Jesús también se enfoca en el resultado que la atadura ha generado en la ciudad donde este muchacho estaba. La bondad de Dios es tan extravagante que Dios no solamente tiene la intención de trabajar contigo, Dios quiere usarte para influenciar tu entorno. Y Jesús le dice a este muchacho: yo sé que tú quieres ir conmigo, pero yo necesito que tú te quedes y le digas a la gente lo que ha ocurrido contigo y cómo Dios ha tenido misericordia de ti. ¿Por qué? Porque si este muchacho se queda, la bondad de Dios que ha cambiado su vida ahora también influencia su región. Y la gente que tenía miedo ya no va a tener
tener miedo. Y la gente que tenía desesperanza ya no tiene desesperanza. Y esa es la bondad extravagante de Dios. Un Dios que no solamente tiene la intención de que yo entienda su bondad y que yo vea esa bondad. Es ese Dios que está cambiando mi vida para generar cosas que también Dios va a usar a través de mí. Dios está sanándome a mí para sanar a través de mí. Dios está libertándome a mí para libertar a través de mí. Y esa es la manera maravillosa en la que nosotros podemos desarrollar fe en esa bondad de Dios. Esa bondad de Dios tiene la intención de crear una alianza con nosotros, ya no como conocedores de Dios, sino como amigos de Dios. Y que nosotros por medio de esa bondad podamos experimentar a Dios desde otra perspectiva. Cuando usted aprende a conocer la soberana voluntad de Dios, usted descansa en que ese buen Dios tiene un buen plan. Hablaba con alguien en estos días y me decía: pastor, yo tengo fe, pero es que estoy demasiado ansioso. Bueno, yo creo que una cosa no agarra la mano a la otra, pero puedo entenderlo porque también he estado ahí. Y me tocó decirle a esta persona: el miedo es una opción. Y el miedo es la opción de aquellos que no recuerdan la bondad de Dios. Porque cuando yo recuerdo la bondad de Dios, se me genera la convicción de que Dios tiene un plan. Y si no es hoy, será mañana. Y si no es esta puerta, pues la otra. Si no es por la mañana, será por la noche. Y si no es por la tarde, será... ¿Alguien entiende? Si no es esta semana, será la semana que viene. Si no fue con este cheque, vendrá un cheque del cielo. El que conoce la bondad de Dios tiene la confianza de que Dios tiene un plan, de que Dios no me ha dejado antes, Dios no me está dejando, Dios no me va a dejar. Dios tiene una gran idea. Y lo único que yo tengo es tratar de entender esa idea para caminar del lado de Dios, entendiendo que nada me conviene más que vivir de la mano de ese buen Dios. Esto es importante porque estoy terminando esta idea. Esa bondad de Dios expresada dentro de las Escrituras tenía la intención de comunicarnos una verdad profunda. Y esa verdad profunda que tenía la intención de comunicarnos era que ese buen Dios había generado una alianza con nosotros. El apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, el capítulo número 8, lo expresó de esta manera: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Escuche, esta es la idea. Pero mire la conclusión de Pablo. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Escúchame, porque Dios me trajo esta mañana para recordarles a algunos de ustedes que Dios es por ti. Dios está de tu lado. Dios está a tu favor. Dios está acompañándote. Pastor, es que yo no lo veo tranquilo. Dios está en medio del proceso. ¿Y cómo yo puedo estar seguro de eso? Es que solamente tiene que ser la bondad de Dios. Solamente tiene que ser la bondad de Dios. El único que agarra a alguien roto y le pone un llamado tiene que ser un buen Dios. El único que agarra a alguien que ha fracasado en la vida y que ha cometido tantos errores y pone un llamado sobre ti y te pone un propósito y te pone un destino y te da tiene que ser un Dios bueno.
Bendita sea la misericordia de ese Dios que está de mi lado. Escúchame, yo muchas veces no lo he entendido, pero bendito sea Dios que está de mi lado y tiene la intención de revelarme su propósito, aún en los procesos de la vida que yo no entiendo. Yo sé que son muchos los procesos. Yo sé que hay muchas de las cosas en la vida que nosotros no las entendemos. Yo sé que son muchos los procesos de fractura emocionales que nosotros vivimos en la vida. Pero Dios me trajo esta mañana para recordarle a algunos que si tú estás aquí hoy, Pedraza, es que yo estoy viviendo una tormenta. Sí, está bien, dame un segundo, déjame decirte esto. Si tú estás aquí hoy, es porque esa última tormenta no acabó contigo. Si tú estás escuchándome hoy, es porque ese último diagnóstico médico no te arrebató la fe. Es verdad que no tienes el mismo ánimo que en enero, pero estás aquí porque la bondad de ese Dios viene preservando tu vida a través de tu historia. Y el Señor me trajo esta mañana para recordarte que Dios sigue siendo bueno y que Él no va a abandonar la obra de sus manos. No te abandonó en aquel proceso, tampoco te va a abandonar en este. Tú pudiste manejar aquello, también vas a poder manejar esto. Pero a veces llegan esos momentos en la vida donde nos toca confrontarnos con la percepción que tenemos de Dios. Porque nuestras expectativas van en una dirección y la voluntad de Dios va en otra dirección. En la Biblia hay un hombre que a través de un proceso de sufrimiento tuvo que replantearse su percepción acerca de Dios, llamado Job. Job lo pierde todo y cierra su libro diciendo: yo creía que yo te conocía, de oídas yo te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Cierro. Todo el mundo se enfoca en que Dios le devolvió a Job 7 veces más de lo que perdió. Pero te pueden dar 10,000 hijos. ¿Quién te quita el dolor del que tú perdiste? Es que hay cosas que son insustituibles en la vida. No se trata de ninguna otra cosa. Mientras yo pensaba en esto, yo no podía evitar reflexionar de manera retrospectiva en mi propia vida. Porque en algún momento yo me encontraba en una depresión severa mayor y salí de ahí. El Señor fue bueno, Dios tuvo misericordia. Comenzó a cambiar el resultado de mi vida. Y eso comenzó a volverse esperanzador. Y cuando yo dije vencí, salí de ahí. Ya no lloro, ya estoy tranquilo, ya me dieron de alta. Voy a hacerme mi examen regular de la vista. Y mi doctor me dice: una pregunta, Pedraza, ¿a ti te han hecho una topografía óptica antes? ¿Una qué? Una topografía. No. ¿Qué es eso? Yo te voy a explicar después. Párate de esa máquina y siéntate en esta, por favor. Esta gotita amarilla que te voy a echar en el ojo te va a adormecer el ojo. Y este láser que está aquí, esta máquina es un láser que va a dejarme ver cómo está la estructura de la córnea de tu ojo. ¿Ok? Déjame hacerte este estudiecito rápido y yo te voy a decir rapidito esto. Me hacen
una topografía. Y mi doctor me dice, ¿tú has escuchado alguna vez lo que es el queratoconos? ¿Con qué se come eso? No. Me dice, mira, el queratoconos es una enfermedad degenerativa. Es el resultado de tus alergias, Comenzó a hablarme de muchas cosas. Y me dijo, y eso lo que significa es que la córnea de tu ojo está deformada. Debido a la deformación que hay en la córnea de tu ojo, tú has desarrollado una hiperactividad en tu nervio óptico. La razón por la que tú no ves ni con los lentes es porque, como tu córnea está deformada, tu nervio óptico está tratando de definir cuál de todas las imágenes que está viendo va a definir mejor. Y en algunos años, si esta condición empeora, tú te vas a quedar ciego. ¿Qué? Escúchame, yo no fui para eso al médico. ¿Alguien se ha encontrado en esa situación? Yo no fui para eso. Yo fui para el seguimiento. Yo fui para que me dijeran, pues mira, pasa por allí, le paga a la muchacha que coge los espejuelos el lunes. Fue para eso que yo fui. Escucha esto. Yo como que no estaba entendiendo. Yo dije, ¿usted me lo puede explicar de otra manera? Y me dijo, mira, Pedraza, yo considero que la situación en la que tú estás, la que están tus ojos, corre algo de emergencia. No tanta. Y yo digo, no, yo no estoy entendiendo. ¿Corre emergencia o no corre? Yo necesito que me hablen claro. Me dice, mira, Pedraza, ok, te lo voy a poner así. Si la condición sigue, antes de que tú cumplas 35 años, tú vas a ser un ciego legal. Cumplí 32. A mí se me ha caído el mundo encima. Y algunos de ustedes dirán, ay, eso es una bobería. Claro, porque no eres tú. Porque lo único que me dice mi mente es que yo no soy casado, que yo no tengo hijos y que no los voy a ver. Y yo que me había confiado que ya yo había vencido el proceso más difícil, ahora tengo que recordarle a mi corazón otra vez. Escucha esto. Yo salí de allí destruido. Agarré mi teléfono. A los primeros que llamé fueron a mis papás, que son pastores en Estados Unidos. Mis papás lloraron conmigo por el teléfono. El segundo que llamé fue a mi pastor, a la Florida. Y le dije, pa, necesito hablar contigo. Y exploté. Traté de ser fuerte con mis papás, pero exploté con mi pastor. Historia larga, corta. Comenzó a complicarse mi condición de la vista. Ya de noche no podía manejar. Empecé a recibir asistencia para guiar de noche. La gente pensaría que tengo guardaespaldas, pero es que no puedo ver de noche. Hay unos días que me levanto ciego. Hay unos días, como el resultado de eso, comenzó a subirme la presión de los ojos. Hay unos días que yo me levanto que no veo, punto, se acabó. Y comencé a escribir. Dios me dio para comenzar a escribir manuales de estudio bíblico y libros. Y mi equipo pastoral me decía, pastor, pero tú estás escribiendo como quien tiene prisa, porque yo no les había confesado que me habían dado ese diagnóstico. Y realmente estaba escribiendo como quien tiene prisa. Porque yo dije, puede que haya un día que yo no. Las citas siguieron progresando y el doctor me dijo, ¿cómo tú te sientes? Digo, no es que ese vaya a ser el caso, pero como estás en una lista de espera para el trasplante de córnea doble, yo considero que si eso se tarda demasiado, Pedraza, tú deberías ir familiarizándote con el sistema Braille. ¿Con el qué? No, yo no. No es que eso vaya a pasar, pero es que la progresión de la enfermedad te debe llevar a ti a prepararte por si acaso.
¿Cómo tú le dices al corazón que Dios es bueno cuando tú estás recibiendo promesas acerca del futuro? Y ya no es tipológico o metafórico. Ahora es que literalmente tus ojos no lo van a ver. Cierro. Dentro de las cosas locas que Dios empezó a hacer, yo empecé a dar clase en una universidad de formación misionera en Mazatlán, México. En una universidad de Jucum. Llegué allí por accidente, pero llegué. El Señor me llevó. Me invitan para un evento. Este tipo de ministerio hacen eventos de recaudación de fondos, ¿verdad? Porque literalmente existen por las ofrendas voluntarias de las personas. Eso, como ya era parte de los recursos, me invitan. Y yo voy a este desayuno en un hotel muy bonito, una cosa muy presentada, muy bonita. Y en el desayuno estoy sentado con un matrimonio, no los conozco, nos mezclaron ahí. ¿Tú te conoces con fulano? Ah, pues no, tú no ves en esa mesa, tú ves en aquella. Y me sentaron con gente que yo no conozco. Tengo de frente a dos americanos, no sé quiénes son, no sé de dónde vienen, apenas los estoy mirando por primera vez. El nombre de él es Dan, el nombre de ella es Mary. Estamos desayunando y yo, no sé, estoy como un poquito atragantado y le digo, yo sé que ustedes no me conocen, ¿verdad? ¿Ustedes saben lo que es una palabra profética? Yo no sé, yo nunca los he visto en mi vida. Sí, nosotros tenemos una experiencia de tradición carismática, perfecto. Pues usted entiende lo que yo voy a hacer ahora. Es que mientras yo estoy desayunando, yo siento que el Señor me está diciendo que yo les diga. Y les empecé a ministrar en la mesa del desayuno. Ellos comenzaron a llorar. Yo no sé nada, yo no los conozco, yo no tengo idea de quiénes son. Y cuando yo soy así como socially awkward, cuando ellos empezaron a llorar, yo dije, voy por juguito de China, vengo ahora. Y me fui, no sabía qué hacer, estaba en un desayuno. No es como que les puedo poner las manos, no les puedo soplar en el ombligo, en el nombre de Jesús, no puedo hacer, tengo que ver qué hago. Pues voy a buscar jugo, voy a buscar jugo. Historia larga, corta. Se termina el desayuno, se termina el evento, yo me regreso a Puerto Rico. Me toca regresar 4 meses después a Mazatlán y conozco a otra mujer americana y me dice, pastor, yo estaba ansioso por conocer. ¿A mí? ¿Pero a mí por qué? Es que yo soy amiga de Mary y de Dan. Oh, de verdad. Qué bueno. ¿Y ellos cómo están? Ellos me dijeron que cuando llegara aquí preguntara por ti para conocerte. Y Mary y Dan quieren hablar contigo. Te han estado tratando de conseguir y no te consiguen. A mí. ¿Te molesta si en el almuerzo los llamamos? No, llámalos, claro, con gusto. Y yo, Señor, que yo haya pegado la profecía, Padre, que yo haya pegado la profecía. Señor, que sea un testimonio, Padre. Que sea un testimonio porque... Escucha. Me quedan 3 minutos. Mary y Dan me saludan. Saludos, pastor, esperamos que estés bien. Te hemos buscado hasta por debajo de las piedras. Y yo, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, por favor. Yo no sé si tú te acuerdas lo que tú nos dijiste en el desayuno. Pero tú no sabes lo que Dios ha hecho después de ese día. Y yo comencé a preguntarle a todos los que te conocen en la base, ¿cómo conseguirte y cómo yo podía bendecir tu ministerio? Y alguien me dijo, orando, porque Pedraza tiene una condición en la vista y está esperando o un trasplante o un milagro. Dan me dice, ¿cómo tú te sientes si yo te digo que Mary y yo vamos a costear tu operación del trasplante de córnea doble? Escucha esto. Haciendo las gestiones para la operación. El deducible de la operación en el Bascom Palmer de Miami, porque no me pueden operar aquí, porque no hay corneólogos cirujanos especialistas en Puerto Rico. El deducible de mi operación
supera los $50,000. Porque tengo que irme 6 meses para Miami, hay que rentar casa, hay que rentar carro en Miami, hay que costear operación, tengo que traerme a mi mamá porque cuando me trasplanten yo voy a estar 5 días viendo negro y me tienen que ayudar a caminar y me tienen que ayudar Y yo automáticamente dije en mi mente, no, para la cara no, así no. Con eso no jueguen porque eso es sensible para mí. Y yo le digo, no, está bien. Yo lo único que necesito es oración. Me dijo, pastor, quizás tú no sabes del negocio de nosotros, pero nosotros somos empresarios. Yo tengo una empresa multimillonaria en los Estados Unidos. Y desde el día que tú nos diste esa palabra, a nosotros nos comenzaron a ocurrir milagro tras milagro. Escucha esto. Y yo le dije, Dan, es que mi operación sale demasiado costosa. Y me dijo, mira, yo te lo voy a poner así, pastor. Nosotros vamos a cubrir tu operación y todo lo que eso implica. Nosotros vamos a cubrir todos los gastos que se quedan pendientes para ti en Puerto Rico. ¿Quién te va a acompañar a esa operación? Yo tengo que traerme a mi mamá, pero mi mamá trabaja en el departamento de interpretación en un hospital. ¿Cuánto se gana tu mamá? Tanto. Nosotros vamos a cubrir el salario y los gastos de tu mamá durante los meses que tu mamá tenga que estar contigo en Miami. ¿Qué más te preocupa? ¿Hay algo que te preocupe de la iglesia? Me dijo, lo vamos a cubrir todo lo que tú necesitas. Abrumado, terminé esa llamada y comencé a llorar. No por el milagro, porque con el tiempo mi corazón no necesita milagros. A mí me encantaría que Dios haga lo que yo espero, pero si Dios no hace lo que yo espero, yo confío en Él. Y Dios tiene el poder para sanarme, pero tiene el poder para sostenerme. Y extasiado y abrumado, yo llamé a mis papás desde Mazatlán, México, y llora, y llora, y llora. José, ¿qué te pasa? ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Mi papá se pone rápido histérico. ¿Qué pasó? Cuéntame, ¿qué pasa? Habla, que así yo no te puedo entender. Dime qué está pasando. Cógelo con calma. No te hablo de la bondad de Dios porque yo la leí en la Biblia y me leí un libro de la bondad de Dios. Es que me ha tocado repetirle a mi mente y meterme en los huesos que aunque hay días que yo no veo, Dios es bueno. Y cuando yo veo el resultado de lo que Dios ha hecho, lo único que puedo concluir es que Dios ha sido bueno conmigo. Mira, tú no te puedes rendir porque Dios es bueno. Tú no puedes renunciar porque Dios ha sido bueno. Tú no puedes dejar de creer porque Dios ha sido bueno. Y Dios está buscando interrumpir el resultado de tu vida con su bondad y que se genere en tu corazón la confianza de que aunque la vida es complicada, Dios es bueno. Que aunque hay cosas que no salen como tú esperas, Dios es bueno. Y Dios quiere cambiar el resultado de tu vida. Dios me trajo a decirte hoy, yo puedo cambiar ese valle de lágrimas, yo puedo cambiar esa desesperanza. Lo único que necesito es que tu corazón se convenza de que yo soy un buen Dios, un Dios que no te ha dejado, un Dios que no te ha soltado, un Dios que no te ha abandonado y que ha prometido estar contigo hasta el final de los días. En mi vida ha sido bueno. Alguien levante las manos y dígalo. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré. Mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan bien.
Poder levantarle las manos al Señor esta mañana. Yo sé que hay algunos de ustedes que están quebrantados. Yo sé que hay algunos de ustedes que están llorando. Yo sé que hay algunos de ustedes que la fe se les está escapando por las grietas del proceso. Yo sé que hay algunos de ustedes que sienten que han sido demasiado fuertes. Pero hoy Dios vino a inundar tu frustración con bondad. Hoy Dios vino a recordarte que Él va a perseguirte con su bondad y te va a alcanzar. Que no importa por lo que tú estás atravesando, Dios quiere manifestar esa bondad. Ahí donde estás, pon la mano sobre la persona que tienes a tu lado ahora, y yo quiero que juntos levantemos una oración esta mañana. Pastor, ¿por qué oramos esta mañana? Oramos para que en medio del proceso tu hermano que está ahí reunido contigo y conmigo esta mañana pueda experimentar la bondad de Dios. Oramos diciéndole: Señor, déjate ver. Muéstrate en medio del dolor. Muéstrate en medio de la frustración. Muéstrate en medio del quebranto. Cuando la vida es difícil. Cuando las noches son largas y no podemos dormir. Cuando las preocupaciones nos roban la esperanza y la fe. Aleluya, aleluya. Cuando el enemigo nos hace pensar que hemos perdido demasiado y que no nos vamos a poder recuperar nunca. Aleluya. Cuando nuestro corazón no sabe hacia dónde mirar, porque miramos alrededor y todo lo que vemos es ruinas alrededor. Recuérdanos que tú eres un buen Dios. Recuérdanos que tú estás por nosotros. Y si tú eres por nosotros, ¿quién puede contra nosotros? Y si tú estás de nuestra parte, vamos, levanta esa oración ahí. Tome unos minutos ahí para orar esta mañana. Señor, nosotros hemos gustado y hemos visto que tú eres un buen Dios. Oh, la unción del Espíritu Santo está aquí esta mañana. Y el Señor puede tocar tu corazón ahí donde estás. Recibe ese toque del Espíritu de Dios esta mañana. Hay algunos que estaban a punto de rendirse. Hay algunos de ustedes que estaban planificando abandonarlo todo cuando salieran de la iglesia hoy. Y el Señor me trajo para decirte esta mañana: yo soy bueno y yo puedo interceptar ese desierto. Yo soy bueno y yo puedo recobrar aquellas cosas que se perdieron. Aleluya. Padre, nosotros reconocemos tu bondad hoy. Y si estamos de pie, es porque tú has sostenido nuestros pies. Tu palabra dice que tú eres el que levanta nuestra cabeza, el que saca del hoyo nuestra vida, el que nos corona de favores y hace nuestros pies como de siervas para que podamos caminar en las alturas. Esta mañana yo oro para que nosotros seamos sobrecogidos, inundados, sobresaturados por tu bondad, y que esa bondad anime nuestra fe para confiar que tú eres por nosotros, que tú no nos has dejado solos y que tú en nosotros es la esperanza de gloria, que el resultado de lo que viene en camino es porque tú eres y has sido un buen Dios. Alguien que levante esas manos esta mañana y se atreva a decir: a mí me duele el alma, pero Dios ha sido bueno conmigo. Hay cosas que no estoy entendiendo ahora, pero Dios es bueno conmigo. Lo que me generaba seguridad se me rompió en las manos, pero Dios ha sido bueno conmigo. No sé cómo va a parar esto y no sé qué va a pasar ahora, pero Dios ha sido bueno conmigo. Y el Dios que me
me dio sueños antes me va a llevar a soñar otra vez. Y el Dios que me dio ideas antes me va a dar ideas a alguien que levante las manos y diga: yo conozco ese buen Dios, yo he experimentado la bondad de ese Dios, yo soy el resultado de la gracia y del amor de ese Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Levante esas manos ahí. Tome 30 segundos para decir: Señor, yo te alabo aunque la vida es difícil. Hoy te adoro aunque no entiendo muchas cosas, porque tú eres un muy buen Dios. Tú has probado tu bondad, tú has probado tu fidelidad. Yo he probado y he visto, y mi corazón se ha convencido de tu bondad. Aleluya. Levante esas manos y declárelo esta mañana. En mi vida ha sido tan bien. Dígalo, dígalo. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré en la bondad de Dios. Dígalo esta mañana, dígalo. En mi vida ha sido bueno. Muy bueno. En mi vida ha sido tan bien. Dígalo esta mañana. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré en la bondad de Dios. Dígalo en mi vida. En mi vida Ha sido bueno, ha sido bueno, ha sido Jesús bueno. santo. En mi vida ha sido tan bien. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Manos arriba esta mañana. Señor, amamos tu bondad. Y nosotros hemos sido víctimas de esa bondad amorosa. Hoy yo oro para que los que estamos reunidos en tu casa seamos sostenidos por tu bondad. Que los que ahora tenemos el entendimiento nublado por el dolor podamos mañana gritar con seguridad que tú eres un muy buen Dios. Y que el resultado de nuestro futuro, nuestra esperanza y nuestra vida entera está en tus manos, en tus amorosas manos, en tus poderosas manos, en tus bondadosas manos. Alguien puede levantar su voz esta mañana y darle alabanza al Señor. Si usted está convencido de esa bondad de Dios, vamos, aplauda con todo esta mañana al Señor. Vamos a darle fuerte ese aplauso al Señor y diga: yo conozco la bondad de este